Vamos a comenzar con eso, a ver. Bueno, ¿qué es la lógica funcional? Desde ahora en adelante, la proposición P, ¿ya? Desde ahora, P va a depender de un argumento X. ¿Se acuerdan que antes P era una proposición nomás? Como mañana es viernes, ¿cierto? Ahora P va a ser una proposición que va a depender de un argumento X. Cuando aparezca este tipo de notación, P de X o Q como Q de X, vamos a hablar de funciones proposicionales. ¿Ya? Son funciones proposicionales. ¿Qué es una función proposicional? Bueno, básicamente es una proposición que depende de ese argumento X. O sea, puede ser verdadera, ¿cierto? También estas funciones proposicionales tienen un valor de verdad, verdadero o falso, pero va a depender de lo que diga X. Ya, X es el contenido de esta función. ¿Ya? Entonces, son funciones proposicionales que van a depender, como les decía, del argumento X. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ah? Si nosotros definimos D, supongamos el conjunto de los elementos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y yo te defino la función proposicional P como todos los X en D, y aquí me empiezan a aparecer algunas cosas, o lo voy a anotar en palabras mejor, y después son los X que pertenecen a D, que están en D, tal que ellos son mayores que 5. Pregunta, ¿esa función proposicional es verdadera o es falsa? Falsa. Es falsa, ¿cierto? Porque si nosotros observamos, ¿cierto? Si nosotros miramos bien, esto claramente es falso, porque los elementos de D llegan hasta el 4, ¿cierto? Entonces no hay ningún elemento dentro del conjunto D que sea más grande que 5, que es lo que me está pidiendo la función proposicional. Ahora, si yo hubiera puesto X en D, algunos X en D tal que ellos sean menores que 5, ¿sería? Verdadera. Verdadera. ¿Y de qué entonces depende de que P sea verdadero y sea falso? Depende de X, ¿o no? ¿Cierto? Depende de X, depende de dónde esté X, depende de quién pertenezca a X. Por lo tanto, ahora hablamos de funciones proposicionales. No es una proposición como tal, sino que tiene un argumento. Y ese argumento le va a dar la validez o la falsedad a bueno, que sea verdadero o falso esta proposición. Entonces, para eso necesitamos elementos extras que no hemos comentado todavía, que se llaman cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Bueno, un cuantificador básicamente es una estructura matemática. Vamos a hablar de un símbolo matemático, y este símbolo matemático lo que va a hacer en el fondo es caracterizar y contar. ¿Ya? Entonces, los cuantificadores son eso. ¿Ya? Son elementos que nos permiten contar. Entonces, vamos a ir entendiendo. Este símbolo, nosotros ya lo habíamos visto, se conoce como el para todos. ¿Qué significa para todo? Bueno, todos los elementos del conjunto que vamos a hablar. Este símbolo que está aquí se conoce como existe. No necesariamente todo, puede ser alguno, pueden ser uno, puede ser más de uno. Pero el existe, ¿cierto? Indica eso, que al menos hay uno. Este existe con un signo de exclamación se conoce existe un único. ¿Habían visto esta materia antes? Yo por lo menos no, profe.
Yo sí. No. Yo sí. ¿No? Yo no. Ya, bueno, estos son los símbolos en el fondo. No se vayan a asustar. Ay, qué complicado. No, sí, es fácil. Para todo, todos los elementos. Existe al menos uno. Existe un único, solo uno. ¿Queda claro, no? Sí. ¿Sí? Entonces, a partir de esos tres, tenemos que aprender a negar esos tres. Es decir, qué es lo contrario de cada uno. ¿Ya? Entonces, la negación. Hablemos de la negación de los cuantificadores. Negación de cuantificadores. Nosotros vemos en términos bastante simplistas esto. No nos vamos a meter mucho con este tema porque lo necesitamos en su justa medida nomás. La negación de un para todo para nosotros va a ser un existe. Y adivinen, pues, la negación del existe, ¿cuál va a ser? Para todo. El para todo. ¿Ya? Entonces, la proposición en general se construye de esta manera. En general, las proposiciones se construyen así. Le vamos a dar una estructura formal. Siempre vamos a hablar de cuantificador pertenece, conjunto, puede ser un conjunto, y aquí le ponemos 2 puntos, condición. Todas las proposiciones se van a construir de esa manera. Yo lo voy a anotar en palabras y luego lo voy a anotar en símbolos matemáticos. A mí me interesa que primero entendamos qué es cada cosa. Entonces, una proposición o una función proposicional se escribe así. El cuantificador, este término que significa pertenece, ¿cierto? Aquí falta el X, ¿cierto? Cuantificador, el elemento que pertenece a un determinado conjunto con una condición que en general esta condición es la que nosotros le llamamos función proposicional o P. Entonces les puedo dar un ejemplo. Yo puedo escribir, existe un X en D tal que X es par. ¿Queda claro que eso es una proposición? ¿Puedes Si usted- explicarlo de nuevo? Esto es Pero una fue una proposición, consulta. ¿sí? ¿Qué significa la D? D es un conjunto. Por eso les digo, Ya, gracias. por eso les estoy diciendo, cuantificador, este es un ejemplo. El elemento en el conjunto se puede llamar como quieran, y la condición, que qué quiero que pase en ese conjunto. Existe un X en el conjunto D tal que X sea par. Entonces, dependiendo de si D tiene elementos pares, vamos a hablar de si eso es verdadero o si eso es falso, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos para poder entender, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? Entonces, en palabras, se lee así. Existe un elemento, existe algún elemento en el conjunto D tal que este elemento es par. Eso es lo que estoy queriendo decir con toda esa simbología de ahí arriba. Existe algún elemento en el conjunto D tal que él sea par, por ejemplo. ¿Ya? Es importante entender cómo negar esas proposiciones.
estas proposiciones también se pueden negar. O sea, si tenemos, por ejemplo, esta proposición, no, existe un X en D tal que P, una proposición cualquiera. ¿Cuál sería la negación, chiquillos, de eso? ¿Cuál es la negación del existe? Para todo. Para Para todo. todo. Entonces usted lo anota así. Para todo X en D. Y usted no solamente niega el cuantificador, sino que también la proposición. ¿Cuál es la negación de P? ¿Cómo se anota? No P, ¿cierto? Entonces, cuando usted niega una proposición, niega el cuantificador y niega la proposición. El cuantificador y la proposición. Yo sé que es un poco teórico, pero lo vamos a entender con un ejemplo, van a cachar al tiro cómo funciona. Así es bastante sencillo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para poder ir entendiendo esto. Ejemplo. Considere el conjunto A uno, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos. Determine el valor de verdad de esta proposición. Para todo X en A, X mayor que 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Muy simple. Si yo tomo todos los elementos de A, yo tomo todo lo porque dice para todo, el para todo, ¿cierto? Significa todos, no puede faltar ninguno. Yo analizo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6, me doy cuenta que efectivamente el 1 es mayor que 0, el 2 es mayor que el 0, el 3 es mayor que el 0, el 4 es mayor que el 0, el 5 es mayor que el 0 y el 6, por supuesto, que es el último elemento, es mayor que 0. Entonces, todos los elementos de A son positivos, por lo tanto, esta proposición es verdadera. Vamos a ver otra. Es sencillo, es cosa de mirar y entender el cuantificador. Existe un único X en A, tal que X es par. ¿Verdadero o falso? Falso Falso. porque hay 3. Falso. Falso. Muy bien. Falso. 2 es par, pero el 4 también es par. Y el 6 también es par. Por lo tanto es falso. No hay un único, hay más de uno. ¿Cómo podríamos arreglar esta proposición en 2 para que fuera verdadera? Pensemos un poquito, con los cuantificadores que conozco. Con el existe. ¿Cómo? Con el existe. Con el existe, ¿cierto? En lugar de poner el existe un único, se arregla así. Le ponemos un existe, un X en A, tal que X es par. Porque ese lo que te está diciendo es que existe. No necesariamente uno, pueden ser más. Este sí es verdadero. ¿Se entendió? Sí, con los ejemplos quedó más claro. Sí, con los ejemplos se entiende rápidamente. Entonces, ahora, supongamos que tengo otro ejemplo. A ver, otro ejemplo más sencillo. Bueno, después vamos a hacer ejercicio un poquito más entretenido. Otro ejemplo.
sea P el conjunto dado por. Estoy inventando, ¿ah? Por ejemplo, eso. Considere la proposición. Existe un X en D tal que... le puse D, nada que ver D, porque es B. La costumbre. B. Existe un X en B tal que X es un entero. ¿Verdadero o falsa? Verdadera. La respuesta claramente es verdadera. Ya, entonces la pregunta es, niegue la proposición. ¿Cómo la negamos? Con el para todo. Claro, entonces la negación, uno lo anota así, de existe un X en B, tal que X está en Z, sería para todo X en B, tal que X no está en Z, no es entero. Y esa negación claramente es... ¿Todos los elementos de B no son enteros? ¿Esta proposición es verdadera o falsa? Falsa porque todos pertenecen a lo entero. Porque todos son enteros, pues exacto. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Bueno, y eso viene un poco a confirmar lo que habíamos hablado en la lógica de antes. La negación de un verdad es no B es F, ¿o no? ¿Se acuerdan? No B es F. Por lo tanto, evidentemente tendría que ser falsa. Ok, bueno. Con este tema vamos a seguir hasta aquí nomás y vamos a entrar a la idea de teoría de conjuntos. Profe, ¿Sí? una consulta es que arriba puso hay como una rayita, como diagonal, Sí, eso significa tal que. igual que los dos puntitos. Sí, es lo mismo. Ah, ya, gracias. Sí, ese dos puntitos, tanto la rayita como los dos puntitos significan tal que. Ya, entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poquito a las nociones básicas de la teoría de conjunto. Ya, de hecho arriba iba a poner, ¿qué puse yo? Lógica cuantificadores. Voy a poner teoría, teoría, teoría de conjunto. Bueno, la verdad es que para nosotros es súper importante esta parte, porque la teoría de conjunto es lo que más vamos a usar nosotros. Vamos a ver nociones básicas de teoría de conjunto. Bueno, la pregunta del millón es un conjunto. ¿Qué entiende por un conjunto? No necesito que me den una definición formal. Simplemente que me digan, profe, para mí un conjunto es esto. Consulta para usted. Agrupación de elementos. Una agrupación de elementos, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra definición?
Ideas, pues chiquillos, den ideas, no se vayan a asustar, ¿sí? Tranquilos, si no va a pasar nada si se equivocan. Un grupo de números. Un grupo de números, ya. Agrupación de elementos. Por ahí lee algo con números. ¿Qué más? No sé si me lo dicen por el chat. ¿Nada más? ¿Eso? ¿Una colección de números? Colección de números. Bueno, todos coinciden en que un conjunto reúne cosas. Y de hecho, intuitivamente podemos hablar de conjuntos cuando hablamos de reunir cosas, ¿cierto? De colecciones de cosas, ¿cierto? Intuitivamente podría ser una colección de cosas. Perfecto. Es una colección de cosas, no necesariamente números. Por ejemplo, yo podría tener un conjunto de dulce, ¿cierto? Una bolsa de dulce, yo podría tener, no sé, pues piensen en lo que más les gusta. Papas fritas, un conjunto de papas fritas, esas que se compran en el McDonald's en estas cajas, ¿cierto? Podría ser papas fritas. ¿Qué más podría ser? Autos, podría ser Libros. libros, ya, ¿qué otra cosa? Cualquier cosa. ¿Qué más podría ser? Lo que se le ocurriera, en el fondo. Zapatos. Zapatos, ya, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces un conjunto es eso. Ustedes son un conjunto, po. Conjunto de alumnos, un curso. No es un conjunto, un curso, ¿no? Sí, po. Es una colección de alumnos. Da lo mismo en el contexto en el que estemos, pero ustedes son un curso y un curso es un conjunto de alumnos. Entonces, básicamente, un conjunto es una colección de cosas. Ahora, obviamente, esta colección de cosas puede tener alguna condición para que esa cosa esté en ese conjunto. Entonces, ahí es donde aparece la notación de conjunto. ¿Cuál es la notación conjuntista? Nosotros normalmente el conjunto lo anotamos con una letra mayúscula y decimos que los elementos de ese conjunto son los X, ¿en dónde? En un conjunto grande, que ya les voy a definir, tal que pasa algo. También podría ser o esta o los dos puntitos, da lo mismo. Fíjense que es muy parecido a la función proposicional que nosotros estábamos hablando recién. ¿Ya? Esta P es la condición. Por ejemplo, ustedes son alumnos, pero no son cualquier tipo de alumnos. ¿Qué tipo de alumnos son ustedes? De contador. ¿Universitarios? Universitarios, por ejemplo, sí. Entonces, no todos los alumnos son universitarios. Entonces, ustedes pertenecen al conjunto de los alumnos universitarios. Por ahí dijeron algo más específico. De contador. Contadores auditores. No todos los alumnos son contadores auditores. Entonces, si ustedes se fijan, esa diferencia, esa distinción, ustedes los hace únicos en sus conjuntos, ¿cierto? Son conjuntos distintos que tienen distintas características. Por lo tanto, este P es esa condición, po. Ese P que ustedes están viendo ahí es esa condición. Es decir, con ese P ustedes identifican y dicen, ah, ese es de contador auditor. Ah, este es de ingeniería comercial. Ah, mira, ese es enfermería. Mira, ese otro alumno es de ingeniería, otros de medicina, por ejemplo, si estamos hablando de alumnos, ¿cierto? Ahora, aquí hay un conjunto grande. Bueno, en matemática, este U, nosotros le llamamos universo. Y es el conjunto más grande de todos, es el conjunto que los contiene a todos. ¿Ya? Él contiene a todos los elementos. Bueno, es como lo que nos pasa a nosotros en la realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos contiene a todos nosotros? Nuestro universo, ¿cierto? Si nos vamos místicos, ¿cierto? A la astronomía, el universo nos contiene. Bueno, y hay otro conjunto que no contiene a nadie.
que es como una bolsa rota, que no tiene nada dentro. Y ese conjunto se conoce como vacío. ¿Ya? El vacío. Por algo se llama conjunto vacío, no tiene nada dentro. No contiene elementos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, entonces, una cosa importante es que cada conjunto va a tener elementos del universo con una determinada condición. Por lo tanto, todo conjunto, lo voy a anotar así como una flechita, así como un ojo, todo conjunto está dentro del universo. Está contenido en el universo. ¿Estamos claros? Sí. Sí, Ok. Ahora, así como está el universo, ¿cierto? Que es el que los contiene a todos, también está el conjunto vacío. ¿Cómo se define el conjunto vacío? Bueno, el vacío se define como todos los X tal que X no está en U. O sea, es el conjunto más raro de todos, porque no tiene nadie. Como no tiene a nadie, entonces tampoco está en U. Son todos los elementos que no están en el universo. Y como todos los elementos están en el universo, entonces el vacío no tiene a nadie. ¿Queda claro, no? Sí. Sí, Pero, profe, igual pertenece al universo, ¿no? El vacío, ¿Sí? digamos que es como el cero que no está en ningún lado. Es como la animita, Ya. es como el conjunto fantasma, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de estos pequeños entendimientos, ¿cierto? Que son cosas básicas, sencillas de conjunto, nosotros podemos definir algunas relaciones entre conjuntos. ¿Ya? Como les digo, nos vamos a ir despacito porque miércoles le vamos a dar fuerte a la parte conjunto. Relaciones entre conjuntos. Bueno, la primera relación se conoce como igualdad. ¿Y cuál es la gracia? ¿Por qué vemos lógica primero? Porque con la lógica definimos la teoría de conjunto. Ustedes se van a dar cuenta que los símbolos de la lógica y los símbolos de la teoría de conjunto se parecen. De hecho, tienen significados muy parecidos. Si yo entiendo mejor la lógica, entiendo mejor la teoría de conjunto. Entonces, fíjense bien. Sean A y B conjuntos. Se dice, o diremos, que A es igual a B. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo creen ustedes que dos conjuntos son iguales? ¿Qué se les ocurre? Cuando tienen los mismos elementos. Eso, muy bien, exacto. Si estamos hablando de cosas, de bolsas con cosas, entonces dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. Entonces, si ambos conjuntos, es un poco intuitivo, tienen los mismos elementos. Bueno, ¿y cómo se anota eso? Muy simple. Se anota así. En matemática diríamos que A es igual a B, esto es equivalente, y aquí aparecen las funciones proposicionales, dice, para todos los elementos dentro del universo, se cumple ¿qué? Condición. X se encuentra dentro de A, y entonces, equivalentemente, X tiene que estar en B. O sea, la igualdad de conjunto funciona exactamente igual que ¿quién? Que la equivalencia lógica. ¿Se entiende? Tiene la misma significancia. O sea, la igualdad se parece en la lógica al sí y solo sí. ¿Estamos, chiquillos? sí, profe. Entonces empiezan a aparecer analogías que no van a ser tan complicadas para nosotros.
Bueno, la segunda relación entre conjuntos que es importante se llama inclusión. Está de moda esa palabra, ¿cierto? La inclusión. Inclusión. ¿Qué significa para ustedes inclusión? Ojo, no estoy hablando en el sentido matemático, en general. ¿Qué es para ustedes la ¿Cómo inclusión? incluir? De incluir, ya, pero ¿qué es incluir? ¿Qué significa incluir? Por ejemplo, usted va a un carrete, por decirle algo. Ustedes van a un carrete, ¿cierto? Y lleva un amigo o una amiga que no conoce a nadie. ¿Cierto? Ustedes conocen, se supone que usted, la persona que lo invitó, ¿cierto? Conoce a todo el mundo en la fiesta. ¿Qué mecanismo utiliza para poder hacer inclusión con su amigo que no conoce a nadie? Profe, ¿podría ser que los conjuntos incluyen elementos entre sí? ¿Algo así? Pero ¿cómo lo hacen, po? Por ejemplo, en el ejemplo así como simple que di, que era de una fiesta. ¿Cómo sabe? Buscando Sería como cosas en unir. común. Buscando cosas en común, ¿cierto? ¿Cierto? Y por lo tanto, cuando uno incluye como que abraza, ¿no? Como que apapacha, como le dice, ven para acá, te voy a presentar a tal persona, le empezáis a hablar del tema, ¿cierto? Y empiezan como a interiorizarlo en las características que tiene tu grupo para que esa persona se sienta pertenecida al grupo, ¿cierto? Bueno, al menos eso hago yo cuando quiero incluir a alguien a una reunión que no conoce a nadie, ¿no? ¿Algo así? Sí, Sí, profe. ¿Cierto? Algo así sería. Bueno, la inclusión en matemáticas es algo parecido, ¿ya? Significa de que algo se encuentra dentro de otra cosa, tal cual como lo dijo por ahí alguien, pues la idea era llevarlo a la realidad más intuitiva. Entonces, sean A y B conjuntos. Se dice que A es subconjunto de B. Subconjunto de B. Subconjunto de B. ¿Cómo se anota? A contenido en B. ¿Cómo se anota? A, y este es el símbolo. Es como una C con una rayita abajo. Subconjunto de B. Sí. Todos los elementos de A están también en B. Profe, ¿eso quiere decir que B es un conjunto más grande que A? Exactamente. De hecho, lo voy a dibujar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se anota? En matemática esto se escribe así. A subconjunto de B equivalente. Que todo lo X del universo se dice que si X está en A, entonces X está en B. ¿A quién se parece la inclusión? En lógica, ¿Implica? al implica. La inclusión se parece al implica. ¿Ven? Entonces ahí empiezan a aparecer similitudes que nosotros ya hemos usado en matemática, en lógica. Ahora, ¿cómo se puede dibujar esto? Porque la inclusión de repente cuesta un poco entenderla. Pero si yo la quiero dibujar en un diagrama, de hecho les voy a presentar el famoso diagrama de Venn-Euler, que se llama, que es este diagrama que voy a hacer ahora, que es una cosa así. Yo tengo un cuadrado, un rectángulo en realidad, tengo un conjunto y tengo otro más chico que está dentro. ¿Ya? Entonces, este es el universo, este es B y este es A. ¿Se entiende ahora? sí, profe. Sí, entonces A está dentro de B. Entonces ahí yo puedo decir que A efectivamente está contenido dentro de B. ¿Ya? Este diagrama se conoce como diagrama de Venn-Euler.
Euler le llaman uno. De Ben Euler en realidad debiera decirse. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunas propiedades de la igualdad y propiedades de la inclusión y hasta ahí vamos a cerrar la clase de hoy. Entonces, propiedades de la igualdad. Propiedades de la igualdad. Bueno, sean A, B, C subconjuntos del universo. Ya saben lo que significa eso. Conjuntos. Luego, ¿cuáles son estas tres propiedades que se saben de la igualdad? Bueno, las tres propiedades son estas tres. La reflexividad, la simetría y la transitividad. Fíjense que nuevamente aparece la lógica. A igual a. Es como obvio, ¿no? No creo que haya mucho que explicar ahí. A vale A, ¿sí o no? Ahora, simetría. A igual B es lo mismo que decir que B igual A. Y la transitividad dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Sí? Esas son las tres propiedades de la igualdad. En cuanto a la inclusión, ¿ya? En cuanto a la inclusión tiene algo parecido, pero no tan igual. Refleja. Todo conjunto está contenido dentro de sí mismo, como obvio. Antisimetría. A igual B, ¿qué significa? Que A está dentro de B y B está dentro de A simultáneamente. ¿Ya? Ahí está la relación entre la igualdad y la inclusión. ¿Se acuerdan que nosotros vimos una propiedad que decía que P sí, solo sí, Q, ¿cierto? Era equivalente a P implica Q, ¿se acuerdan? Y Q implica P. ¿Se acuerdan de eso? En la lógica, recuerden que la igualdad se relaciona con el sí, solo sí. Y estos son los subconjuntos. Por lo tanto, tiene directa relación con la lógica. Y la transitividad, si A está dentro de B y B está dentro de C, entonces A está dentro de C. De hecho, esta tercera igualdad se puede establecer a partir de un diagrama. Tenemos esto y tenemos finalmente esto. Entonces, A está dentro de B y B está dentro de C. Entonces, obviamente, A se encuentra dentro de C. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Y por otro lado, ¿qué relación tendría eso con la lógica que hemos visto? Si P implica Q y Q implica R, entonces, de hecho, esta fue una tarea que yo les mandé, P implica R, ¿ven? Tiene directa relación. Claramente el implica y el sí solo sí son la inclusión y la igualdad respectivamente. ¿Ya? Muy bien.